Pues vamos a hablar pues rápidamente de los ácidos y de las bases, de las características de estas sustancias, ¿no? Por decir, los ácidos, todos conocemos algún ácido, tienen sabor agrio, son corrosivos para la piel. ¿Alguien ha probado un ácido? Y no me refiero a ácido clorhídrico, ¿no? Ni ácido sulfúrico. El vinagre. El vinagre, ¿no? Tiene el mismo limón, tiene un sabor agrio, ¿no? Entonces sí tienen ácido cítrico, ¿no? Entonces son corrosivos para la piel, ¿no? Si nos caen en la piel, pues nos irritan, nos enrojecen ciertos colorantes vegetales. Los ácidos pueden disolver sustancias, pueden atacar a los metales, ¿no? Desprendiendo su hidrógeno y pierden sus propiedades al reaccionar con bases. Se neutralizan como tal. Y las bases tienen sabor amargo. ¿Alguien ha probado una base? O que se nos venga aquí a la mente. Una base que hayan probado, no sosa ni potasa, alguna otra base. Leche de magnesio. No sé si se dice así. Leche de magnesia, pero esa es una sal, ¿no? Ah, ok. Pudiera decir, ¿alguien ha probado el jabón? Hay ésteres y hay un poco de residuos de base, pero como tal, pues no es muy común probar bases, ¿no? Pero bueno, dicen que tienen sabores amargos. Son suaves al tacto, pero corrosivos con la piel. ¿Alguien ha tocado la sosa o los peles que hay en el laboratorio? Los que han tenido chance de entrar al laboratorio. Sí, yo la toqué. ¿Eh? O sea, son suavecitas, ¿no? Sí. Son suavecitas, además hay que lavarse porque si lo dejas ahí mucho tiempo, al rato te quema. Bueno, dan color azul a ciertos colorantes vegetales, precipitan sustancias disueltas por ácidos, disuelven grasas y pierden sus propiedades al reaccionar con ácidos, ¿no? Se da la neutralización como tal. Pero bueno, ya vimos sus características, pero ¿alguien me puede dar la definición de estas sustancias, de ácido o base? ¿Alguien sabe alguna definición de un ácido o de una base? ¿Nadie? Bueno, por ejemplo, los ácidos les gusta donar protones y las bases lo contrario, ¿no? Recibir protones. Ok, entonces estamos hablando de un ácido es una sustancia que dona protones y un ácido, una base es quien los atrapa, ¿no? Ok, bueno, pues sí tienes razón, es una de tantas teorías que hay o definiciones que hay de ácidos. Vamos a revisar algunas de ellas. Primeramente vamos a hablar de la primera definición que existió de los ácidos, la que planteó Arrhenius. Él publicaba, ¿no? O él publicó, o él observó, empezó a observar disociaciones acuosas. Entonces él propuso, ¿no? Que hay sustancias, en este caso específicamente electrolitos, que en disolución se disocian en cationes y aniones. Y él estableció que para un ácido es la sustancia que en una disolución acuosa, pues disociaba los cationes, en este caso el protón, ¿no? Y una base, pues él propuso que era la sustancia que en una disolución acuosa, pues iba a disociar el hidroxilo, ¿no? El anión. Sin embargo, pues tenía su teoría ciertas limitaciones, porque realmente, pues sabemos, ¿no? Que hay sustancias que son básicas, que no contienen iones hidroxilo, ¿no? Y además, pues el planteamiento de Arrhenius lo hizo específicamente para disoluciones acuosas. Entonces tenía sus limitaciones, sin embargo, pues fue de las primeras teorías o los primeros conceptos de acidez y basicidad que existieron. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Sobre disoluciones acuosas, él decía que se disociaban en su anión y en su cation, ¿no? Entonces, por decir, el ácido clorhídrico o el sulfúrico, que son ácidos inorgánicos, pues efectivamente se disocian en su cation y en su anión, ¿no? El anión el cloruro, en el sulfúrico el anión es el ion sulfato. Y las bases, pues se disociaban en el metal y en el ion hidroxilo, ¿no? Pero les digo, se limitaba a bases en específico que tuvieran hidroxilo. Sin embargo, por decir, el amoníaco es una base y no tiene el ion hidroxilo, ¿no? Entonces se descartó pues esa definición.
Bueno, aquí nada más un paréntesis, ¿no? Para que todos lo tengamos de una vez, el proceso de neutralización. Sabemos que toda neutralización con un ácido y una base va a producir sal y agua, ¿no? Eso lo debemos de tener como que claro, ¿no? Al reaccionar un ácido con una base, siempre habrá un proceso de neutralización y como subproductos o como productos de reacción siempre habrá una sal y agua. Ahora sí, la siguiente teoría, pues es la que nos dijo, pues no sé quién fue el que dio la definición de donador y aceptor de protones, la teoría de Bronsted-Lowry. Entonces hay otra forma de definir a los ácidos, la teoría de Bronsted-Lowry, que el que nos decía, ¿no? O sea, ya era una perspectiva un poquito más general, en la que nos decían que un ácido era una sustancia que cedía protones y una base iba a ser la sustancia que iba a aceptar esos protones. Entonces, la teoría de Bronsted-Lowry establecía que siempre que una sustancia se comportara como ácido, pues va a ceder su protón. Y habrá otra que se va a comportar como base, que va a capturar dicho protón. Entonces, cuando un ácido pierde un protón, se va a convertir en su base conjugada. Y cuando la base captura el protón, se va a convertir en el ácido conjugado. ¿Ok? Entonces, el ácido cuando pierde el protón se transforma en base conjugada y la base cuando acepta ese protón se transforma en el ácido conjugado. Eso también lo tenemos que tener claro, esos conceptos. Vamos a ver ya un ejemplo con nombre y apellido. Por decir, aquí tenemos una disociación del ácido clorhídrico en agua. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues el ácido clorhídrico es ácido, ¿por qué? Porque dona el protón. ¿Quién lo atrapó? El agua, ¿no? Y formó el ion hidronio. ¿Y quién quedó? Bueno, pues el cloruro, ¿no? Quedó el ion cloruro. Entonces, en este caso, el agua actúa como la base y el ácido clorhídrico pues es el ácido, ¿no? Al perder el protón, se transformó en el ion cloruro, que es la base conjugada. Y para el caso de el otro ejemplo es el del amoníaco. Si nosotros tenemos amoníaco más agua, ¿qué es lo que nos va a dar? Bueno, en este caso, el agua es quien cede el protón, el agua es el ácido, y el amoníaco es quien Profe, no se escucha. ha sido conjugado porque es el que recibió ese protón. Entonces, ¿perdón? ¿Alguien habló? Es que se estaba trabando mucho, profe. Sí, pero ¿a todos se les traba o nada más a ti? Porque es que no sé si es en internet o... Igual a mí. No, a mí también se me trabó. No, a todos, profe. Ok, entonces repito o... Sí, por favor. Bueno, entonces... Va. Es que alguien habla muy bajito que casi no le escucho. Profe, ¿me escucha? Sí. Nada más quería ver si le puedo pedir de favor que vaya un poquito más despacio. Es que como que me cuesta mucho. Ok, bueno. Pero es que son conceptos nada más, ¿eh? O sea, todavía nada más son conceptos. O sea, este es el concepto de Bronsted-Lowry, que como dijo uno de tus compañeros, nada más definía al ácido y a la base como la sustancia que cede y quien atrapa el electrón, o el protón, perdón, en este caso. Pero nada más eran conceptos. Entonces, lo único que en esta diapositiva lo que estábamos pues, era dando un ejemplo. Por decir que tenemos una reacción en donde tenemos ácido y agua. Sabemos que el ácido pues es el ácido clorhídrico, ¿no? ¿Pero por qué? Porque cede el protón. El ácido clorhídrico cede el protón. ¿Y quién lo atrapa? El agua, ¿no? Entonces el agua es la base porque recibe ese protón. Pero el ácido clorhídrico, que era el ácido, terminó transformándose en su base conjugada, que en este caso es el cloruro, ¿no? Y el agua, que es una base, como reactivo, terminó siendo el ácido conjugado, ¿no? Terminó convirtiéndose en el ion hidronio. Y en el caso de la disociación de una base, veíamos el ejemplo del amoníaco. Nosotros sabemos por naturaleza el amoníaco es una base.
Pero si ustedes se fijan en la reacción de abajo, el agua está ahora funcionando o fungiendo como un ácido, ¿no? Porque el agua es quien va a donar el protón. Aquí como paréntesis sabemos que el agua es un anfolito o es anfótero. ¿Por qué? Porque puede comportarse como ácido o como base dependiendo contra quiénes vaya a reaccionar, ¿no? Entonces el amoníaco, que dijimos que es una base, al atrapar el protón del agua, terminó siendo ahora el ácido conjugado, y el agua, al quitarse ese protón que funcionaba como ácido, termina siendo como la base conjugada. Parece que es un trabalenguas, pero realmente no lo es. Si nosotros observamos la imagen que está ahí abajo, lo podemos comprender de forma pues, más adecuada, ¿no? El ácido termina siendo la base y la base terminará siendo el ácido. Y esto aplica para muchos tipos de reacciones, lo mismo para los óxidos reducción, ¿no? El oxidante terminará reducido, el reductor terminará oxidado, ¿no? O sea, son conceptos muy generales que nada más es tratar de interpretarlos pues adecuadamente, comprenderlos adecuadamente, pero digo, es teoría. Un ácido cede el protón y al cederlo termina como su base conjugada. Una base acepta el protón y al atraparlo terminará como el ácido conjugado. Entonces ya vimos dos teorías, la teoría de Arrhenius, que tenía sus limitaciones, ya vimos ahora la teoría de Browns-Lowry. Sin embargo, hay una tercera teoría que realmente no nos aplica mucho ahorita para esta asignatura, sin embargo, vamos a revisarla. ¿Alguien ya tomó química orgánica? Sí, profe. Tocamos todo. Entonces, ¿cuál es la siguiente teoría que hace falta explicar de ácidos y bases? Es la de... La teoría de Lewis, ¿no? Entonces, Lewis define acidez y basicidad de forma distinta. Tiene al menos un átomo capaz de aceptar un par de electrones y formar un enlace covalente coordinado, y una base es una sustancia que contiene al menos un átomo capaz de aportar un par de electrones para formar un enlace covalente coordinado, ¿no? Entonces esa es la otra teoría, no la vamos a nosotros a usar tanto, nosotros vamos a trabajar con la de Browns-Lowry. Sin embargo, pues también la teoría de Lewis es válida para explicar la acidez y basicidad de las sustancias, ¿no? Se usa mucho en química inorgánica, poco menos en química orgánica. Pero les pregunté si ya tomaron química orgánica, porque química inorgánica como tal, pues sí está la materia, pero creo que es optativa. Y orgánica pues sí es obligatoria. Entonces, vamos a ver nada más los ejemplos, ¿no? Por decir, en el caso de la misma reacción, el ácido clorhídrico es un ácido porque contiene un átomo, por decir que es el protón, que al disociarse quedaría como un catión, ¿no? O sea, al final perdió el par de electrones, pero puede aceptar ese par de electrones para formar el agua, ¿no? Entonces el ácido es el aceptor de electrones, y en el caso del amoníaco tiene un par libre el nitrógeno, él sería el dador de electrones, tiene la capacidad de aportar ese par de electrones. Entonces, según la teoría de Lewis, pues el que aporta es la base, ¿no? Bueno, pues en la teoría de Lewis es muy utilizada, como les decía, en química inorgánica. Ahí vemos, por decir, un ácido de Lewis muy conocido, que es el cloruro de aluminio, y una base de Lewis como el amoníaco, pues realmente forman ahí un enlace covalente coordinado entre el aluminio y el nitrógeno, ¿no? Entonces ahí tenemos una reacción, bueno, un ejemplo, ¿no? De lo que sería la ejemplificación de un ácido y una base de Lewis, ¿no? Entre el cloruro de aluminio y el ion amoníaco formando el enlace covalente coordinado. El ácido, el cloruro de aluminio, la base el ion amonio, que es el que tiene el par que puede donar. Bueno, pues ya platicamos los conceptos de lo que es acidez y basicidad. También ya platicamos en clases pasadas ya los conceptos así de lo que sería el equilibrio. Entonces vamos a empezar a hablar ahorita así de equilibrio de ionización del agua.
Nosotros sabemos que el agua es un electrolito débil que tiene la capacidad de disociarse, generando pues el protón, el ion hidronio, y también el ion oxidrilo, ¿no? Si bien en una proporción muy escasa como tal, o sea, realmente no se generan mucho esos iones, pero sí se disocian. Entonces, sabemos que el agua, tiene la capacidad de comportarse como ácido o como base, ¿no? Y a estos tipos de compuestos, pues se les define como anfóteros o como anfolitos. Entonces, como puede observarse pues, ahí en la diapositiva, pues la reacción es reversible y su constante de disociación pues está dada por, ya sabemos, ¿no? Las constantes de equilibrio se definen como el cociente de los productos sobre los reactivos. Entonces, dado que el grado de disociación del agua es realmente muy pequeño, o sea, realmente la reacción no ocurre. O sea, denme un minuto en lo que prendo mi tableta. A ver. Si yo realmente pongo esta reacción, aquí lo voy a representar aquí arriba, ¿no? Si yo realmente evaluara esta reacción, yo sé que mi equilibrio está totalmente o casi desplazado hacia la izquierda, ¿no? Sin embargo, al ser reversible, lo único que nos indica, o sea, ese puntito que parece puntito es una flechita hacia la derecha. Realmente el equilibrio hacia la derecha es muy difícil que se da. Es una reacción de reversible, pero el equilibrio está desplazado casi siempre hacia los reactivos, ¿no? Sin embargo, hay una pequeña proporción que sí se disocia en el protón y en el dioxidrilo. De una vez, porque si no después se me vaya a pasar. Voy a ponerlo otra vez. Yo tengo aquí agua y estoy hablando de que es una reacción de disociación. ¿En qué especie se ioniza? En el protón y en el anión, ¿no? Entonces aquí la pregunta es ¿por qué está como H3O? Bueno, para que la reacción se balancee, yo requiero 2 moléculas de agua, ¿no? Entonces generalmente el agua puede tomar ese protón y por eso es que algunos libros la representan como ion hidronio, ¿no? Pero el ion hidronio o el protón simplemente pues representan la especie ácida y el OH pues la especie básica, ¿no? Más para que no vaya a haber confusión más adelante, o si ustedes revisan algún libro, porque algún autor dice H3O, o porque algún autor dice nada más H, ¿no? Representan lo mismo, la especie que da la acidez, el protón o el ion hidronio, y el OH es la especie que nos da la basicidad. Entonces, bueno, como decíamos, dado que el grado de disociación del agua es muy pequeñito, o sea, de hecho ahí está, es de 3.24 por 10 a la menos 18, es muy difícil, ¿no? Que el equilibrio esté desplazado a la derecha, vean qué pequeño es el valor de la constante. Nosotros podemos considerar que la concentración del agua, pues sería de 55.5 molar. ¿Sí saben cómo sale ese 55.5 molar? ¿Sí? ¿Por qué la concentración del agua es 55 molar? Pues moles, o cuántas moles tenemos en litros de disolución, les va a dar 55.5, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Sí. Okay. Entonces, pues sabemos que pues esto se va a mantener constante. Entonces, por lo que como ya sacamos, ¿no? Se puede considerar que la concentración del agua es de 55 molar y esto se va a mantener constante debido a esa tendencia extraordinariamente pequeña a disociarse. Entonces el agua no se va totalmente a disociar, casi siempre va a ser agua, el equilibrio está desplazado a la izquierda. Entonces nosotros para poder resolver esa ecuación o para poder simplificar esa constante de equilibrio que nosotros planteamos en la parte superior de la diapositiva, nosotros podemos pasar el primer miembro y multiplicarlo por Kc, ¿no? Y al multiplicarlo por Kc, bueno, pues yo llego a obtener
una nueva constante, y esa constante KW es conocida generalmente como producto iónico del agua. Entonces el KW, el producto iónico del agua, al agua mantenerse como agua por el valor que tiene, pues yo puedo establecer que mi KW o mi producto iónico del agua sería igual al producto de la concentración del ion oxidrilo y la concentración del ion hidrógeno. Bueno, ahora sí, utilizando los valores mencionados anteriormente de concentración molar, ¿no?, de 55.5 y la del Kc, que era un valor muy pequeñito, a 25 grados, obtendríamos el valor como tal del producto iónico del agua. Entonces, si yo sustituyo esa concentración de 55.5 y mi valor de Kc, yo lo que voy a obtener es que el producto de esos dos me va a dar un valor de 1 por 10 a la menos 14. Y ese valor constante del producto iónico del agua será pues un valor que vamos a utilizar un poquito más adelante para poder definir lo que es el concepto de pH. Recordemos, si ustedes se fijan, estamos trabajando con magnitudes muy pequeñitas, 1 por 10 a la menos 14. Pues imagínense el valor, ¿no? 0.00000000001. 14 ceros. Ese es un valor muy, muy pequeñito. Por lo tanto, una forma de pues manejar magnitudes o valores pues mucho más fáciles de trabajar, pues es aplicando los logaritmos, ¿no? Pues vamos a definir primeramente lo que es a platicar un poquito del concepto de pH. Entonces, con lo que venimos platicando, bueno, sabemos que al disociarse el agua va a generar iguales concentraciones de protones como de iones oxidrilos, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos deducir que tanto la concentración de OHs y la concentración de hidrógenos sería igual a 1 por 10 a la 7, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si a mí me dicen que el KW es este valor, bueno, pues yo puedo deducir, sabiendo que la reacción del agua se disocia en el protón y en el ion oxidrilo o en el anión, bueno, pues yo puedo deducir que las concentraciones de este y de este vienen dados o sería 1 por 10 a la menos 7, ¿no? Ahí quedaría claro, ¿no? Entonces, ahora, yo si en lugar de utilizar las concentraciones molares, que si ustedes se fijan siguen estando en intervalos muy pequeños, pues realmente resultaría mucho más prácticas expresarlas en un valor logarítmico, ¿no? Si yo le aplico el logaritmo decimal a esa concentración, yo puedo obtener una escala logarítmica denominada pH, ¿no? O conocida como pH, y realmente los valores que yo voy a tener ahora son valores en magnitudes de números enteros, ¿no? Entonces, si yo le aplico el logaritmo a ese 1 por 10 a la menos 7, lo que yo voy a tener es un valor pues que va a representar, como es agua, el valor de un agua pura. Entonces, si yo le saco el logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 7, yo voy a tener un valor de pH 7, que lo que me representaría es la concentración de ion hidrógeno, en este caso, en un agua pura, me daría un valor de 7, ¿no? Representando lo que es la neutralidad. ¿Sí? O sea, ¿quedó claro? Entonces, en base a esa disociación y en base a lo que nosotros conocíamos como producto iónico del agua, yo pude determinar la concentración del ion hidrógeno y del ion oxidrilo, ¿no? Pues para no trabajar magnitudes tan pequeñas, aplico un logaritmo para trabajar con valores enteros, y en base a esto, a 25 grados y con respecto a agua, yo puedo definir, hacer mi referencia, que el valor de 7 va a corresponder a lo que sería un agua pura, ¿no? Entonces, en una disolución ácida, si yo tuviera una disolución ácida,
yo debo de entender o debo de suponer que mi concentración de ion hidronio va a tener valores por debajo de pH menores a 7. Y si yo tengo en una disolución básica concentraciones menores del ion hidronio menores a 1 por 10 a la menos 7, bueno, si yo lo llevo a una escala logarítmica tendré valores por arriba de pH 7. Y la neutralidad pues es lo que calculamos anteriormente, ¿no? Si la concentración molar del ion hidronio es de 1 por 10 a la menos 7, bueno, pues mi pH va a ser menor a 7. Entonces, para que sea ácida, deberé tener una concentración mayor a 1 por 10 a la menos 7 y un valor de pH menor a 7. Para que sea básica, la concentración deberá de ser menor a 1 por 10 a la menos 7 y mi valor de pH va a ser mayor a 7. Y en todos los casos, como el KW es una constante, siempre me va a dar un valor de 1 por 10 a la menos 14, ¿no? Entonces, si yo sé que mi ion hidronio incrementó, bueno, pues el ion oxidrilo deberá disminuir y el producto siempre me va a dar un valor de 1 por 10 a la menos 14. ¿Quedó claro eso? Así se define lo que es basicidad y acidez en función del agua, ¿eh? Entonces, aquí lo resumimos. Una disolución neutra tendrá un valor de pH 7. Concentraciones de 1 por 10 a la menos 7, tanto del ion hidronio como del ion oxidrilo. Si yo tengo una disolución ácida, mi pH en un valor logarítmico será menor a 7. Mi concentración molar del ion hidronio deberá ser mayor a 1 por 10 a la menos 7. De ion oxidrilo menor, ¿no? Si yo tengo una disolución básica, mi concentración de ion hidronio será menor por 1 por 10 a la menos 7 molar. Pero más fácil expresándolo en un valor logarítmico de un número entero, pues mi valor de pH deberá ser mayor a 7. ¿Entonces se entiende? O sea, para no estar expresando en concentraciones molares con números o con magnitudes tan pequeñitas, pues fue mucho más fácil si yo le aplico un logaritmo y presento valores enteros, ¿no? Entonces todos sabemos que el pH del agua, de un agua destilada, pues va a tener un pH de 7. Por debajo de 7, como referencia a agua, tendremos valores ácidos. Por arriba de 7 tendremos valores básicos, ¿no? Hasta el valor de 14, o sea, la escala viene dada desde 0 hasta 14. Por debajo de 7 están los ácidos, por arriba de 7 estarán las sustancias básicas, tomando como referencia al agua destilada, ¿no? Porque un agua de la llave, un agua de mar, un agua de una laguna, tendrán valores por abajo o por arribita de 7. El agua que esté destilada, sin iones, sin especies, o sea que sea solamente agua, deberá tener un valor de pH de 7. Y si yo les pregunto qué concentración tiene, qué concentración molar, un agua que tiene pH 7, bueno, pues ustedes ya saben, ¿no? Tiene una concentración molar de 1 por 10 a la menos 7 del ion hidronio o del ion hidroxilo. A ver, ustedes saben, bueno, ya lo vieron, ¿no? O sea, si ustedes le toman el pH al jugo de limón, estamos hablando de que tenemos pues pHs muy ácidos, por casi cercanos a 2. Por decir, el pH de una cerveza, imaginan de cuánto es. Es pregunta, ¿eh? ¿Sí me están escuchando o nada más estoy hable y hable yo? Creo que es un poco ácido, ¿no? Pues es ácido porque tiene ácido carbónico, ¿no? Tiene pues el gas como tal es ácido carbónico, entonces por lo tanto pues deberá tener un pH, miren, entre 4 y 5. La leche, ¿qué pH creen que tenga? Es básica a neutra, ¿no? Básica, pero si la leche tiene ácido láctico, ¿no? Pues si tiene ácido láctico, pues deberá ser ácida, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el pH de la sangre? 7.35. 7.35. Mira, aquí hay alguien que sí se lo sabía, 7.35. Si ustedes
le miden el pH al agua del mar, pues tendremos pH cercanos a 9, ¿no? Si yo le mido el pH al amoníaco, probablemente tengo pH ya muy básicos, ¿no? pH está arriba del de 11. Entonces, ¿hasta aquí hay dudas? No, profe. Todo claro, profe. Ok, entonces vamos a ver ahora otro concepto. Nosotros estamos hablando de, o vimos el concepto de pH, ¿no? Bueno, pero análogo al pH hay otro concepto, que es el concepto de pOH. ¿Qué representa esto? Pues realmente es la analogía como tal al pH, pero haciendo referencia a la concentración del ion hidroxilo. Pues aquí está la diferencia, ¿no? O sea, para que... Si ustedes se fijan, lo que nos... Ay, el lápiz no pintó. Aquí está. El pOH, lo que me está refiriendo es la concentración del ion hidroxilo. El pH, lo que me está pidiendo es la concentración del protón, ¿no? Entonces la neutralidad, otra vez, ¿no? El producto iónico del agua viene dado por el producto de la concentración del ion o del protón y del ion hidroxilo, ¿no? Entonces mi concentración del ion hidroxilo pues viene dada en la neutralidad del agua por 1 por 10 a la menos 7, ¿no? Que es exactamente la misma que la del ion hidróneo, ¿no? 1 por 10 a la menos 7. Entonces, aplicando pues los dos conceptos y aplicando los logaritmos, pues yo puedo suponer que la suma de mi pH y mi pOH siempre va a ser de 14. Esto a temperatura ambiente, ¿no? O sea, realmente es la analogía del pH, el pOH, pero haciendo referencia a la concentración de la especie básica. Y el pH hace referencia a la concentración de la especie que da la acidez como tal, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que no se aburran. Entonces, por decir, aquí vamos a empezar, ¿no? Me dicen, el pH de una disolución acuosa es de 12.6. ¿Cuál será la concentración de OHs? ¿Y cuál es el pOH a temperatura de 25 grados centígrados? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, pues así, rápidamente. A mí me dicen que el pH de una disolución es de 12.6. Entonces, primeramente a mí me dicen que yo tengo una disolución. Puede estar en un matraz. ¿Sí se ve el rojo? ¿O pongo otro color? ¿Puede poner otro, profe? Es que se ve poco. Vamos a poner otro color. Ahí está. Entonces imagínense que a mí me dicen, tienes una disolución y su pH es de 12.6. Entonces, pues esa disolución puede ser que yo la tenga en un matraz. Ahí está mi matraz. Ahí está mi matraz. Y me dicen que esta disolución tiene un pH de 12.6. Cuando yo veo que dice pH 12.6, ¿qué debo de intuir yo ahí? ¿Que es una solución ácida o que es una solución básica? Es una base. Es básica, ¿no? O sea, yo puedo intuir que el pH como tal, pues es una base. ¿Qué es lo que yo debo entender? Bueno, pues que la concentración de ion hidróneo, o si quieren H3O, como ustedes lo quieran, ¿no? Representa lo mismo, debe ser menor a 1 por 10 a la menos 7 molar. O sea, el ion hidróneo hay un valor más pequeñito que 1 por 10 a la menos 7 molar. Por lo tanto, pues el ion oxidrilo tiene una concentración mayor de 1 por 10 a la menos 7 molar. En referencia al agua, En referencia al agua. Y como son disoluciones acuosas, bueno, pues ahí tenemos agua y eso es lo que realmente hay ahí. Habrá mucho más ion hidroxilo que ion hidróneo. Eso es lo primero que nosotros debemos entender del problema cuando me hablen de pH. Y pH refiere a una escala logarítmica.
pero realmente las concentraciones son los valores que están ahí con magnitudes del orden de 1 por 10 a la menos. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, pues a mí me dicen que el pH es de 12.6 y me están pidiendo que calcule la concentración de OH, ¿no? O sea, me están pidiendo que yo calcule este valor. Y además me están pidiendo que calcule el pOH. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, súper fácil. Yo sé que ya me explicaron que hay una fórmula que me dice que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración del ion hidrógeno. Y esta fórmula ¿de dónde partió? Bueno, pues se dedujo del producto iónico del agua y para ponerla a números enteros aplicamos logaritmo, ¿no? De ahí salió esa fórmula. Bueno, entonces, para que yo pueda conocer la concentración del ion hidrógeno, bueno, a mí ya me están diciendo que el pH es de 12.6. Entonces, esto es igual a menos el logaritmo de H3. Ok. Pues, ¿qué hago? Pues simple, nada más despejo, ¿no? Despejo H3O. H3O va a ser igual al inverso logaritmo de menos el pH. En sus calculadoras, arriba de el logaritmo decimal está el 10x, ¿sí lo ven? Es 10x, ¿no? Sí. Bueno, entonces pues ahí es donde tienen que usarlo, ¿no? Entonces la concentración del ion hidrógeno va a ser igual al inverso logaritmo 10x de menos 12.6. De hecho el 10x luego ni se pone, nada más le ponen el 10. ¿Cuánto les da? Porque no traje mi calculadora. ¿Cuánto les da ese inverso logaritmo? Me dio 2.51 por 10 a la menos 13. 2.51 por 10 a la menos 13. Entonces, ese valor confirma lo que yo tenía aquí, ¿no? Lo que yo había estipulado desde un principio. Que la concentración de ion hidrógeno es menor a 1 por 10 a la menos 7, ¿no? La magnitud está ahí al orden de 1 por 10 a la menos 13, o sea, todavía es mucho más pequeño. Pero a mí no me están pidiendo que calcule la concentración del ion hidrógeno, a mí me están pidiendo que calcule la concentración del ion OH. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nosotros sabemos que el agua fue el patrón de referencia para definir acidez y basicidad. Entonces yo sé que el producto iónico del agua viene dada por la concentración del ion hidrógeno por la concentración del ion OH, ¿no? Y yo sé que este valor es una constante y esa constante equivale a 1 por 10 a la menos 14 y eso es igual al producto de 2.51 por 10 a la menos 13 por el ion OH. Despejamos OH, que sería el cociente, ¿no? De KW sobre H3O, o por decir OH, vendría siendo el cociente de KW sobre ese 2.51 por 10 a la menos 13. ¿Y eso cuánto les daría? 0.039. Entonces, voy aquí hacia arriba, me van siguiendo. Entonces, el OH sería igual a 0.039 molar. Pero a mí adicionalmente, o sea, ya tengo o sea, este ya está calculado. Adicionalmente me están pidiendo el pOH. Entonces, el pOH vendría siendo, para un número entero, para una magnitud más fácil, el pOH sería igual a menos el logaritmo de 0.039 molar. ¿Y esto cuánto les da? ¿Cuánto les da, por favor, ese valor nada más? pOH
es igual 1.4. 1.4. ¿Ok? Bueno, hay varias formas de resolverlo, ¿no? O sea, aquí ya están las respuestas, porque hay varias estrategias. Si ustedes se acuerdan, nosotros desde un inicio dijimos que pH más pOH era igual a 14, ¿no? Yo desde un inicio pude haber dicho que mi pOH era igual a 14 menos 12.6. Y eso me iba a dar ese 1.4. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces, si yo ya tenía el pOH, bueno, pues nada más le aplicaba para conocer la concentración. Hacía lo mismo que acá, ¿no? O sea, yo pude haber aplicado que mi OH es igual a 10 a la menos 1.4. Y eso me iba a dar la concentración que calculé yo acá, o sea, porque al final son proporcionales. Sácanlo nada más, el inverso logaritmo de menos 1.4 les debe de dar ese 2.50. ¿Cuánto nos dio el OH? Ese 0.039. ¿No? O sea, este me debe de dar ese 0.039. Nada, corrobórenlo, por favor. Sí, profe, sí da eso. Ok. Entonces ya vieron dos formas, ¿no? De poderlo resolver. Primero hicimos la larga, después hicimos una más corta. Pero cualquiera de las dos es lo mismo. ¿Por qué? Porque la referencia es el agua. En base al producto iónico del agua, se estableció esa escala logarítmica también, que es recíproca, ¿no? Que es pH más pOH es igual a 14. Y siempre va a dar 14. Por lo tanto, de ahí podemos resolver. Entonces, ¿no hay dudas o sí? ¿Dudas? No, profe. Ok, bueno, entonces voy a borrar todo nada más para que vean la respuesta que está en la diapositiva. Entonces ahí está, ¿no? Déjenme sacarla. No, aquí está, ¿cómo se llama? Está redondeada. Pues por decir ahí, ¿cómo lo hicieron? Pues, como lo hice yo al principio, ¿no? Calcularon primeramente la concentración del ion hidronio. Después ocuparon el producto iónico del agua para conocer la concentración de OHs. Y después calcularon el pOH, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro. ¿Qué nos dice acá? Una disolución de ácido sulfúrico tiene una densidad de 1.2 gramos sobre mililitro y una pureza de 20% en peso. Entonces, calcule la concentración expresada en moles por litro y en gramos por litro y adicional, calcule el pH de una disolución preparada diluyéndola 1000 veces la anterior. Pues algún voluntario que me vaya diciendo qué hacer. En lo que lo van pensando, denme nada más un minuto. No me tardo, ¿no? Voy a salir tantito del cuarto. Un minuto. En lo que lo van leyendo y entendiendo. Pues ya hay voluntario. ¿Hay voluntario o no? ¿Ninguno? Bueno, voy a hacerlo yo, pero ya después les tocará a ustedes. Realmente no tiene nada de chiste. De estos ya los hicimos en ejercicios pasados. Pues, ¿qué es lo que nos dice el problema?
Bueno, pues que tenemos una disolución de ácido sulfúrico, pues es lo mismo, ¿no? Pero esos problemas ya los hemos hecho. Entonces tenemos un frasco. Ahí está el frasco. Me dicen que es de ácido sulfúrico. Y me dicen que tiene una densidad de 1.2 gramos sobre mililitro. Posiblemente sea un ácido muy viejo porque tiene ya una pureza muy baja, ¿no? Entonces me piden que calcule yo las concentraciones en molaridad, moles sobre litro, y en gramos sobre litro, ¿no? Entonces ya sabemos, cuando nos den este tipo de problemas, pues hay que saber qué es lo primero que tenemos que saber. Pues la masa que hay acá, ¿no? O sea, la masa del ácido. ¿Cuántos gramos de ácido hay? Gramos de ácido. Entonces, por conveniencia, sabemos que este frasco lo podemos hacer de 1 litro, ¿no? Para que nos sea más fácil la resolución, ya que no nos dicen el volumen. Entonces, ¿cómo sacamos esta masa? Pues con la densidad, ¿no? Sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La masa va a ser igual a la densidad por volumen. La masa va a ser igual a 1.2 gramos sobre mililitro por 1000 mililitros, ¿no? Y eso nos va a dar una masa de 1200 gramos. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí me van siguiendo todos? Sí, profe. Bueno, entonces de ahí pues vamos con la pureza. Les decía, puede ser por fórmula, puede ser por regla de 3. Para mí es más fácil por regla de 3. Yo puedo establecer la regla de 3 de 2 maneras. Ya lo hemos también platicado. Yo puedo decir que de cada 100 gramos que hay en ese frasco, 20 están puros, ¿no? 20 son puros, porque esa es la pureza. Entonces, de cada 100 gramos, vamos a ponerlo para que lo vean así. De cada 100 gramos, 20 son puros, ¿no? Yo tengo 1200 gramos. ¿Cuántos en realidad son ácidos? ¿Y eso cuánto les da? O si la quieren, como la veníamos haciendo también, que como son en partes, yo puedo decir, ¿no? 1200 gramos son 100 partes, que es porcentual, como 20 partes. ¿Cuántos gramos corresponde? Ambas reglas de 3 van a dar lo mismo, porque se multiplican 1200 por 20 y se dividen entre 100. Deben ser como 240, ¿no? Porque 12 por 2 son 24. Sí, eso da. 240. Entonces aquí son 240 gramos, ¿no? Y como están en 1 litro, pues son 240 gramos por litro. Y esta es la primer concentración que me piden, ¿no? Esta. Pues ahí hay 240 gramos por litro. Ya está el primero. Entonces, ¿qué es lo que me falta? En molar, ¿no? En molar, ¿cómo lo hacemos en molar? Bueno, pues yo sé que por regla de 3 podemos decir que 98 gramos es 1 molar en 1 litro. Yo tengo 1 litro, pero no tengo 1 molar, no tengo 98 gramos, yo tengo 240 gramos. ¿Eso cuánto me da? Entonces estos, como son iguales, no los contemplo. 240 entre 98, que me debe dar más de 2 molar, ¿no? 2 y cacho. 2.44. 2.44 molar. Y ya con eso ya está resuelto este punto. Y ahora el más fácil, ¿no? Como el pH se calcula en función de una concentración molar, bueno, pues yo ya la tengo. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración molar de mi ácido, ¿no? O de mi ion hidrógeno. Entonces, como este es un ácido, bueno, pues mi pH viene dado como menos el logaritmo de 2.44 molar. ¿Y eso qué pH me da?
¿Cuánto les da eso? ¿No habría que considerar lo de la dilución? ¿Cuál dilución? Ah, sí, es verdad, ¿no? No me fijé ahí. ¿Cuánto dice que es? Diluyéndola 1000 veces. 1000 veces, Bueno, ¿no? exacto, hay que dividirlo entre 3, es el valor de 2.44. Entonces, perdón, 2.44 entre 1000. Gracias, Daniel. Entre 1000. Y ahora sí, ¿cuánto nos da? La diluí 1000 veces, ¿no? Ya está, entre 1000. 2.61. 2.61. A ver, ahora recordemos, se me había olvidado también otra cosa, ¿no? El pH, su fórmula es igual a menos el logaritmo del ion hidróneo. ¿Sí o no? Esa es la fórmula, ¿no? Pero estamos hablando de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, ¿cuántos protones? ¿En cuántos protones pudiera disociarse? 2. En 2. Entonces aquí la fórmula va a tener un pequeño ajuste. pH es igual a menos el logaritmo de 2 por la concentración del ion hidróneo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ácido tiene 2 protones. Si fuera un ácido como el fosfórico que tiene 3, es 3 por 3. Si nada más tiene 1, pues no le ponemos nada, ¿no? Por la concentración nada más como tal. Entonces ahora sí, déjenme borrarla ya para ajustar, porque la verdad sí no hicimos la dilución. Vamos a ponerla bien. Ahora sí. Y ahora sí. Aquí le voy a poner, ¿no? Por 2. Aquí le voy a poner un paréntesis. Y aquí otro paréntesis. ¿Sí se comprende ahí lo que hice? Sí. Profe, no entiendo por qué lo dividió entre 1000. Porque aquí el problema lo dice, mira. Ahí es donde estoy rayando. Ah, ok, profe. Ya. Gracias. Sí, o sea, pero es que a mí se me pasó y ya estaba yo así directamente haciendo el cálculo, pero Daniel me dijo que si había que diluirlo, dije que sí. Perdón, pero ya, ahí está. Entonces, por eso dividimos entre 1000. De hecho, lo pudimos haber hecho desde aquí, ¿no? O sea, 2.44 molar entre 1000. Y eso me iba a dar pues, 2.40. 2.44 por 10 a la menos 3, ¿no? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto les da ese? Ya multiplicado por 2. 2.3116. Ahí. 2.31. 2.3, ¿no? Podemos dejar. ¿Alguien tiene dudas? ¿Dudas? Sí, profe, yo tengo una. A ver. Esto que dice diluir 1000 veces, ¿va a cambiar por ejercicio o siempre es diluido 1000 veces? No. Pues cada ejercicio te dice, habrá momentos en que no diluyas nada, ¿no? Es según el ejercicio. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, ok. Entonces voy a borrar para ver la respuesta del libro. Bueno, de la diapositiva, no del libro. Ahí está. Bueno, aquí lo resolvieron por fórmula, ¿eh? Nosotros lo hicimos por regla de 3, pero pues la fórmula, ya saben, masa del soluto sobre la masa de disolución por 100, ¿no? Pues ahí despejan
y obtuvieron los 240 gramos sobre litro que nosotros calculamos. Y después sacan la concentración molar, les da una concentración molar de 2.45, ¿no? Y después hay que dividirla entre 1000. De hecho, aquí ya en la diapositiva ya lo hicieron, ¿no? Este es entre 1000. No, así que lo voy a poner para que lo vean de dónde viene, ¿no? Ya les da 2.45, y si ustedes se fijan, aquí hay un 2, y ese 2 corresponde al ácido sulfúrico, ¿no? Y nos da, bueno, ahí dio 2.35, a nosotros nos dio 2.31, ¿no? Pero bueno, realmente son 4 centésimas de diferencia. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? Ok, entonces vamos a continuar. Pues vamos a hablar ahora un poquito de pues electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Entonces, nosotros también, o sea, los ácidos y las bases también se pueden clasificar en fuertes o en débiles, ¿no? Según no estén o no completamente disociadas, o de forma más, para decirlo de una forma más general, pues es según la tendencia a que puedan ceder los protones, refiriéndonos a los ácidos, o de aceptarlos, refiriéndonos a las bases, ¿no? Pues por decir, un electrolito fuerte, pues es el que está totalmente disociado. Por decir, por eso es muy común que se diga que si yo tengo ácido clorhídrico y lo disuelvo en agua, en realidad ya no tengo ácido clorhídrico, ¿no? ¿Por qué? Porque el ácido se disocia totalmente. Entonces, en la solución yo tengo protones hidrógeno y aniones cloro, ¿no? ¿Qué es lo que hemos venido platicando, no? Por eso se acuerdan cuando calculábamos la concentración molar analítica y la concentración molar en el equilibrio. Pues cuando tenemos analitos o electrolitos fuertes, pues realmente dejan de existir cuando están en disolución. Lo que realmente ya hay es sus iones, ¿no? Como tal, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo también con respecto a las bases, ¿no? El hidróxido de sodio es una base muy fuerte. Por lo tanto, si yo la pongo en una disolución acuosa, pues la base deja de existir. En realidad está totalmente disociada. Hay iones sodio y hay iones OH. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, también hay electrolitos débiles, como puede ser el caso de algunos ácidos orgánicos, como aquí tenemos el ácido acético. El ácido acético es un ácido débil. ¿Qué significa? Bueno, pues que si yo tengo una disolución acuosa, déjenme, vamos a hacer el dibujo para que ustedes lo vean y se entienda más fácilmente. Si yo tengo, por decir aquí, un matraz y aquí tengo agua, ¿no? Aquí hay agua. Y tengo mi frasco de ácido clorhídrico. Cuando yo lo agrego al agua, realmente ¿qué es lo que queda? Protones y aniones. Ya no hay ácido, ¿no? Pero hay electrolitos que son débiles, como el ácido acético. Ahí no me va a caber, ¿no? Pues voy a poner aquí así. Acético. Que cuando yo los coloco en una disolución acuosa, pues sigue habiendo acético. Aquí sí, sigue habiendo acético, pero también habrá una pequeña proporción del ion del protón y una pequeña proporción del anión. Le voy a poner AC, acetato. Entonces, ¿sí queda clara la diferencia? Entonces, los electrolitos fuertes en disolución acuosa dejan de existir, ¿no? Como tal, están sus iones. Pero los electrolitos débiles no tienen la capacidad de disociarse totalmente, solamente se disocian parcialmente. Por lo tanto, aquí sí
sigue habiendo acético en mi matraz, pero también hay una pequeña proporción de sus iones, porque su disociación es débil, ¿no? Es parcial. Ejemplos, ácidos orgánicos. Otro ejemplo con las bases, el amoníaco como tal. El amoníaco también se disocia parcialmente. Tiende más a formar agua amoniacal, ¿no? O hidróxido de amonio. Ahora, aquí lo podemos ver en lo que puse en el dibujito. Un ácido fuerte se disocia totalmente, ¿no? En sus iones. Un ácido débil sigue estando el ácido. Aquí está, su mayor concentración es el ácido. Bueno, ya, ¿cómo está? Es el ácido. Pero sin embargo hay una pequeña proporción de sus iones como tal. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Entonces aquí me dicen, justifica por qué el ion bicarbonato actúa como ácido frente a la sosa y como base frente al ácido clorhídrico. Bueno, este es un ejemplo como que nada más para recordar una cosa, ¿no? Voy a adelantar la diapositiva para que lo veamos todo. No sé lo que está por partes, pero ahí está, ¿no? Entonces también recordemos nada más ¿por qué el bicarbonato puede comportarse como ácido frente a la sosa y como base frente al ácido clorhídrico? Recuerden que hay sustancias, casi como el agua, que también son anfóteras, ¿no? O son anfolitos, pueden tener ese comportamiento. Nada más es esta, no me acuerdo porque no la he quitado de aquí. Pero esta no iba a ver, ¿no? O sea, vamos a hacer caso omiso de esta diapositiva. Ya no la he quitado. Pero bueno, es nada más recordemos las teorías, ¿no? De Bronsted-Lowry. O sea, ese ion bicarbonato, pues puede ceder un protón, puede atrapar un protón dependiendo de contra qué especie esté interactuando, ¿no? Pero a lo que estábamos nosotros platicando, que era lo de la disociación. Bueno, pues esa disociación, vamos a omitir esto. Bueno, pues esa disociación o esa capacidad de disociarse, bueno, pues también se puede medir. Nosotros también podemos, pues, determinar esa capacidad de disociación de los ácidos, ¿no? Entonces, por decir, en una disolución acuosa que esté diluida con agua, con concentración de agua constante, la fuerza del ácido va a depender también de su constante de equilibrio, ¿no? Entonces, por decir, si yo tengo un ácido y lo pongo en disolución acuosa, su disociación yo la puedo conocer en función de su constante de equilibrio, ¿no? Entonces, en un ácido fuerte, el equilibrio, ¿hacia dónde creen que esté desplazado? Ahí en esta reacción. Vamos a decir que este es un ácido fuerte. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio cuando lo pongo en una disolución acuosa? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Les pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, entonces ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Ese ácido fuerte. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Recuerden que todo esto del equilibrio lo vimos en conceptos hace una clase, ¿no? Para que... ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ácido fuerte, se disocia en sus iones. Por lo tanto, el ácido va a dejar de existir. Los que van a predominar son sus especies iónicas, ¿no? Entonces, yo ya puedo considerar que He deja de existir, ¿no? Entonces el anión en este caso va a constituir también mi base conjugada, ¿no? Y el H3O, mi ácido conjugado. Entonces si yo planteo mi equilibrio, yo ya sé cómo planteo yo los equilibrios, es el cociente entre los reactivos y los productos. Y lo relaciono con mi valor de Kc, se me olvidó el nombre, ¿no? En el producto de disociación del agua, ¿no? Cuando el agua se disocia, lo multiplicamos por Kc. Bueno, pues yo puedo establecer un valor de una constante de acidez que me va a indicar, pues, la capacidad de este ácido de disociarse, ¿no? ¿Por qué Kc? Porque recuerden que es una solución
acuosa, ¿no? Y Kc es un valor que se determinó en base a la concentración molar que existe del agua. Entonces, ¿queda claro cómo se puede calcular la constante de disociación de un ácido en función a la concentración del agua, ¿no? Siempre cuando nosotros planteemos pues nuestro equilibrio de las especies en las cuales se está disociando. Entonces, por decir, si nosotros vemos que en la ecuación el agua sabemos que se disocia muy poquito, ¿no? Y hacemos el mismo procedimiento de cuando calculamos el KW, ¿no? La constante en base a la concentración del agua, sabemos que esta agua, la voy a poner en un círculo, esta agua se disocia muy poquito, ¿no? Por lo tanto, pues la podemos pasar, o sea, este valor que está acá, se disocia muy poquito, por lo tanto lo podemos pasar de este lado y no considerarlo. Entonces, al multiplicar la concentración del agua por su constante y haciendo referencia a los ácidos, yo ahora puedo tener un valor de constante de acidez, que vendría dado por el cociente entre la concentración de mi anión por el producto de la concentración de mi catión entre la concentración de mi ácido. Y así puedo yo medir la fuerza de un ácido, ¿no? Ya sea fuerte o sea débil. Entonces, ¿qué puedo yo saber de esto? Bueno, según el valor de K, hablaremos de ácidos fuertes o débiles. Si K es mayor a 100, el ácido es considerado un ácido fuerte. ¿Y eso qué significa? Que su disociación es completa, ¿no? Si yo tengo valores de constante de acidez menores a la unidad, bueno, pues el ácido es débil, solo habrá una disociación parcial. Entonces, por decir, el ácido acético tiene un valor de constante de acidez de 1.8 por 10 a la menos 5 molar. Pues con esto confirmo lo que dibujamos, ¿no? Que el ácido acético pues, seguirá siendo ácido acético en disolución acuosa y que solamente tendrá una disociación parcial, por lo tanto es un ácido débil. Pero bueno, no se preocupen si ustedes creen que van a calcular las constantes de acidez. O sea, las constantes de acidez pues, ya están calculadas, de hecho están reportadas en tablas. O sea, y yo se las voy a pasar. Entonces aquí nada más lo que quiero que observen es que realmente hay muy pocos ácidos que son considerados fuertes, ¿no? O sea, realmente son muy poquitos los que se consideran como ácidos fuertes. Realmente la mayoría de las especies ácidas están por abajo de los valores de la unidad, ¿no? Y muchos de esos ácidos son ácidos orgánicos, aunque sí hay algunos inorgánicos. Ahora otro concepto. ¿Conocen lo que significa o conocen algún ácido que sea poliprótico? Bueno, pues el ácido poliprótico es como el ácido sulfúrico, como el ácido carbónico, que son aquellos que pueden ceder más de un protón, ¿no? Entonces eso también lo tenemos que considerar, ¿no? Aquellos que puedan ceder más de un protón, como puede ser el ácido carbónico, este es un ácido diprótico, ¿no? Entonces debemos de considerar que pueden tener más de un equilibrio como tal. ¿Por qué? Porque van desprendiéndose de un protón, pero no en el caso del sulfúrico. ¿Por qué no en el caso del sulfúrico? Porque el sulfúrico es un ácido fuerte. El sulfúrico es un ácido fuerte. ¿Dónde está? Aquí está. El sulfúrico es un ácido fuerte. Tiene una constante de acidez por arriba de la unidad. El carbónico lo ubican. Aquí está. El carbónico es un ácido débil. Ambos son polipróticos, tienen más de un solo protón. Sin embargo, para el sulfúrico no debo de considerar los equilibrios. ¿Por qué? Porque al ser un ácido fuerte se disocia totalmente en todos sus protones. Sin embargo, si es un poliprótico débil como el carbónico, ojo, ahí sí tengo que considerar las etapas en las cuales se va a disociar, ¿no? ¿Por qué? Porque puede existir
más de un equilibrio. Y aquí lo vemos, ¿no? La primera reacción de equilibrio se puede calcular en función a la primera ecuación, a la primera reacción, que sería el producto del HCO3 por el ion hidronio. De hecho, aquí están abajo sus constantes, ¿no? Entonces, para esa etapa, para ese tipo de ácidos, pues tendremos que considerar dos equilibrios. ¿Qué es lo que podemos ver de aquí? Bueno, que la segunda etapa es mucho más pequeña, ¿no? El valor de la constante, conforme vayan incrementando las etapas, pues va a ser mucho más pequeña. Entonces, en ocasiones, pues valores de constantes tan pequeñitas, pues en ocasiones a veces no nos afectan tanto. Pero bueno, más adelante lo vemos, ¿no? Entonces, las constantes sucesivas siempre van disminuyendo. A ver, para que no se aburran y a ver si es cierto que me han estado entendiendo, nada más estoy hable y hable solo, vamos a hacer este problemita, ¿no? Vamos a hacer este problemita y ya son 11:20. Yo creo que nos vamos a tardar unos 20-25 minutos en resolverlo. Yo creo que casi acabando el problema terminamos la clase, ¿no? A menos que seamos muy rápidos, entonces continuaríamos. Pues vamos a ver cómo se resuelve un tipo de problema cuando estamos hablando de ácidos débiles. Entonces, nos están pidiendo que, dice, sabiendo que las constantes de acidez del ácido fosfórico, ahí me dan 3 constantes, ¿no? Porque es un ácido poliprótico, tiene 3 equilibrios, me dan 3 constantes, ¿no? Una K1 de 7.5 por 10 a la menos 3, una más pequeña, que es la K2, y otra todavía mucho más pequeña, que es la K3. Entonces me piden calcular las concentraciones de los iones H3O, H2PO4 negativo, HPO4 menos y el ion fosfato en una disolución de ácido fosfórico 0.08 molar. Ahora, si me están pidiendo que yo calcule las concentraciones de cada una de sus especies, ¿qué creen que tenemos que hacer? Nosotros hemos venido calculando concentraciones molares de sustancias como tal, ¿no? En específico, concentración molar del ácido clorhídrico, de la sosa, de la sal, pero ahora nos están pidiendo de las especies en las cuales se está disociando. ¿Por qué? Porque son especies débiles que realmente no se disocian por completo. Entonces aquí la resolución pues es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que contemplar pues los equilibrios como tal. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues primeramente tenemos que conocer la reacción, ¿no? Pues vamos a plantear la reacción. O sea, me dicen que es un ácido fosfórico. Vamos a ponerlo aquí. Pues déjenme cambiar el color. Puse otra vez el rojo. A ver. Yo tengo aquí el ácido fosfórico. Y yo sé que es una disolución acuosa, ¿no? Y yo sé que pues, va a haber un equilibrio. ¿Y cuáles son los productos de disociación? Bueno, pues este es mi primer producto. Va a ser el H2PO4 negativo. Más, como hay agua y hay un protón, H3O. Este ion hidronio es el que me da la acidez, ¿no? Este es el ion que me da la acidez en una disolución ácida. Pues, ¿cómo lo vamos a responder? Bueno, pues tenemos que plantear un equilibrio, ¿no? Pues vamos a plantear nuestro equilibrio, nuestro primer equilibrio. Vamos a ponerle equilibrio 1 y vamos a ver qué concentraciones tenemos, ¿no? Vamos a poner aquí una concentración inicial y vamos a ver cuál va a ser mi concentración en el equilibrio. Entonces, ¿cuál es la concentración inicial que yo tengo de mi ácido fosfórico? Les pregunta. 0.08. 0.08 molar, ¿no? Esa es mi concentración inicial. Antes de que inicie la reacción, yo tengo una concentración 0.08 molar. Como la reacción no ha iniciado, pues yo no tengo nada de este ni de este. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, no ha empezado, es el inicio. Yo voy a partir de ese ácido con concentración 0.08 molar, pero todavía no se da el equilibrio.
Entonces ahora sí, vamos a la concentración en el equilibrio. Yo en el equilibrio sé que voy a formar esta con este y este, ¿no? En concentraciones iguales. ¿Sí o no? En el equilibrio yo voy a formar mi especie H2PO4 y mi ion hidronio. Pero si yo formo la especie H2PO4, ¿cuál será la concentración de mi ácido fosfórico? Pues 0,0.08 menos X. Recordemos, ¿no? Lo dijimos anteriormente, al agua no la vamos a considerar. En los equilibrios, la concentración del agua se mueve a la izquierda del término del valor de K. Por lo tanto, la podemos despreciar. Se disocia muy poco. Casi realmente casi no hay disociación. La vamos a despreciar, no la vamos a considerar. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces ahora sí, vamos a plantear nuestra primer constante de equilibrio. Pues ¿cómo planteamos? Bueno, pues sabemos que mi constante de acidez 1 va a estar en función, ya sabemos, ¿no? Del producto de los, el cociente del producto de los reactivos, o sea que sería H2PO4 negativo por la concentración de mi ion hidronio entre mi concentración de mi ácido fosfórico, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, si yo le pongo pues ya valores, yo sé que mi K1 es igual, ahí dice, ¿no? En el problema, 7.5 por 10 a la menos 3. Esto va a ser igual a X por X sobre 0.08 menos X. Esto va a ser igual a X cuadrada sobre 0.08 menos X. ¿Qué es X? Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por decir, vamos a ponerla aquí para que la vean bien. 7.5 por 10 a la menos 3 es igual a X cuadrada sobre 0.08 menos X. ¿Cómo resolvemos eso? Vamos a tratar de despejar un poco X. Vamos a ver, yo puedo decir que X cuadrada es igual a 7.5 por 10 a la menos. Si voy haciendo algo mal me dicen, por 0.08 menos X. Pues vamos a multiplicar estos ambos términos. Pues X cuadrada es igual. ¿Cuánto es 7.5 por 10 a la menos 3 por 0.08? Ahí sí, ayúdenme. 6 por 10 a la menos 4. ¿6 cerrado? 6 por 10 a la menos 4. 6 por 10 a la menos 4 menos 7.5 por 10 a la menos 3. ¿Qué más podemos hacer para resolverla? ¿Alguien ya dio algo? Puedo usar la fórmula general. Ándale, ¿cómo le dicen? Chicharronera, o ¿cómo le dicen aquí? Podemos igualar a 0, ¿no? Igualamos a 0 y tendríamos que sería X cuadrada es más 7.5. Vamos a llegar a una ecuación cuadrática al igualándola a 0, ¿no? Y pudiéramos resolverla pues con la ecuación esa chicharronera, como le dicen la fórmula general, ¿no? Que sería X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada, ¿no? De B cuadrada menos 4AC sobre 2A, ¿no?
así pudiéramos resolverla. Entonces vamos a resolverla. A ver, es que aquí o sea, no estamos en el salón y aquí pues va a ser un poco más difícil ponerlas a resolver la ecuación. Yo aquí les preguntaría a todos, ¿todos pueden resolver una cuadrática con su calculadora? Sí, de Sí, hecho, con yo- nuestra calculadora. Sí, profe. Sí. Todos saben resolver una ecuación cuadrática con su calculadora, todos, así todos. O sea, porque todos los modelos son diferentes, ¿no? Habrá quien tenga Casio, quien tenga Sharp, ya los que son así, que tengan una mejorcita es la Texas, pero ¿todos saben resolverla? Sí. Hay 30 estudiantes, ok. Entonces, si todos saben resolver la cuadrática con la calculadora, bueno, pues entonces nos va a ser mucho más fácil, ¿no? Ya nos vamos a ahorrar el ponernos a resolver la cuadrática, que eso nos puede llevar pues algo de tiempo. Entonces, si la pueden resolver, pues denme los dos valores que les da. Vamos a usar solo uno de ellos. A ver, resuélvanlo. Es 0.021. 0. ¿Qué? 0.21. 0.021. Ok, entonces a todos les dio eso. Sí. Porque yo ya voy a borrar y voy a asumir que todos me siguieron, ¿eh? O sea, que pues desafortunadamente no los veo. Entonces ya me están dando el valor para X de 0.020. Entonces voy a borrar. Entonces yo ya conozco el valor de mi X aquí, que sería la concentración de H3O en este punto. O sea, ese X que ustedes me están dando de 0.021 correspondería a la concentración de esta especie. Que es de esta especie y en este momento esta especie, ¿no? ¿Está de acuerdo? Sí, profe. Correcto. Voy a borrar. Denme chance. Bueno, voy a borrar todo más fácil. No va a tardar más. Ya borré todo. Entonces mi primer equilibrio me dio una concentración de 0.021. Entonces mi primer equilibrio me da un valor de X de 0.021 mol. Y ese 0.21 va a ser igual a mi concentración de mi HPO4 2 menos, ¿no? De esta especie. Y del ion hidronio en la etapa 1. Ok, pero bueno, estamos hablando de un ácido poliprótico, donde no hay un solo equilibrio, ¿no? Hay dos equilibrios o hay tres equilibrios. Entonces tenemos que recurrir al segundo equilibrio. El segundo equilibrio, ¿cómo lo planteamos? Bueno, pues siempre igual partiendo de la reacción. Entonces yo ya tengo esta especie. Yo tengo ya esta especie. Es de la que voy a partir, porque es la que va a ceder ese protón, ¿no? Yo tengo HPO4, es negativo, es medio acuoso, me va a dar mi producto de mi equilibrio, que viene siendo, a ver, no sé, este es H2, bien, este es H2, pero ahora sí, me va a dar mi especie HPO4, es 2 menos, más H3O. Y nuevamente, este va a ser mi equilibrio número 2. Entonces, ¿cuál va a ser mi concentración inicial y cuál va a ser mi concentración en el equilibrio? A ver, díganmelas ustedes. A ver si me van entendiendo. A ver.
los moles de la concentración inicial es 0.021, ¿no? Del H2PO4. Ok, esa es la que acabamos de calcular, 0.021 molar. El agua, recordemos que pasa a la izquierda del término de la constante de equilibrio, por lo tanto ni la consideramos. Y en el inicio, HPO4 2 tiene 0 y el H3O igual 0.021. 0.021. ¿Sí lo ven por qué? Porque ya hay un hidróneo, ¿no? De la etapa anterior. Ahora, ¿cuál va a ser mi constante? ¿Cómo planteo ahora mi concentraciones ya en el equilibrio? Bueno, pues yo sé que voy a formar en el equilibrio esta especie. ¿Sí o no? Y que esta especie que también forma, también va a generar mi ion hidróneo. Por lo tanto, a ese 0.21 que está en el equilibrio le voy a sumar Y, ¿no? Y por lo tanto, a este punto 0.21 le voy a tener que restar esa Y. Y ahora, pues resuélvanla ustedes. Creo que esta ya ni siquiera requiere la cuadrática, ¿o sí? No me acuerdo si esta sí se puede despejar. No, creo que sí es cuadrática, ¿no? A ver, pues planteen la constante de equilibrio. O sea, la constante de equilibrio, o el K, vendría dado por el cociente de H2PO4 por H3O entre mis reactivos, ¿no? H2PO4. Aquí era uno solo. Aquí déjenme borrar, porque si no aquí voy a mal. Ahí está borrado. Y este es menos. Entonces ahora sí, si yo le pongo valores para el segundo valor que me dan, el K2, vamos a ponerle K2 para que no haya problema. Mi K2 es de 6.2 por 10 a la menos 8. Va a ser igual a Y por 0.021 más Y entre 0.021 menos Y. Resolvemos. A ver, entonces 6.2 por 10 a la menos 8 va a ser igual a 0.021Y más Y cuadrada ¿sí o no? ¿La vamos a resolver o la podemos resolver sin estar resolviendo esos paréntesis? No. A ver, voy a borrar esta última parte. Todos la tienen que estar resolviendo, no nada más yo. A ver, voy a pasar el denominador. Lo voy a pasar del otro lado. Vamos a ver. Vamos. 6.2 por 10 a la menos 8 por 0.021 menos Y. Esto me va a ser igual a Y por 0.021 más Y. A ver, ¿cuándo les da? Resuelvan a ustedes. Bueno, aquí yo tengo... ¿Cuándo me da este producto? 6.2 por 0.021. Uno punto 30 por 10 a la menos 9. Este es 1.30 por 10 a la menos 9. Y el otro es 6.2 por 10 a la menos 8 menos Y, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Menos 6.2 por 10 a la menos 8Y más 1.30. Y este vendría siendo igual a 0.021Y
más y cuadrada. Entonces, este y este lo podemos ajustar. ¿Cuánto me daría ese? Realmente seguiría siendo 0.021, ¿no? O sea, realmente si yo a 0.021 le quito esto, pues sigue reflejándose 0.021. ¿Están de acuerdo? O sea, por lo tanto lo puedo quitar. Sí, profe. O sea, porque si a 0.021 le quito 6.2, por 10 a la menos 8, sigo teniendo 0.021. Por eso es que ya lo quité. ¿No? O no lo quité porque sí, ¿eh? O sea, porque realmente no le estoy, o sea, realmente le estoy quitando nada a ese 0.021. Entonces ahora sí ya la voy a igualar a 0. Entonces va a ser igual a y cuadrada más 0.021y menos 1.3 por 10 a la menos 9. Y ya pues resuélvanla con su calculadora. ¿Cuánto les da y? $6.2 por 10 a la menos 8. Entonces y me da 6.2 por 10 a la menos 8. Entonces y es la concentración de esta especie, ¿no? Ahí va. Profe, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué en el hidronio, en el principio, en la concentración del equilibrio, se le suma la Y al 0.021? Porque pues la disolución es en el mismo más tras. El ion hidronio que formaste en el primer equilibrio ahí sigue. O sea, yo no acabé el primer equilibrio, retiré todo para empezar otro. O sea, el ion hidronio que se generó de la primera reacción o del primer equilibrio, ahí va a seguir. No lo puedo quitar. Por eso es que lo tengo que considerar. Ah, ¿sí? Ok, gracias, profe. Sí. Ok. Entonces a ustedes les toca el último. Pónganle Z al fosfato y díganme cuál será el valor de Z. De hecho, cuando planteen el equilibrio ustedes, al H3O le tendrían que sumar 6.2 por 10 a la menos 8. Pero es el mismo caso, ¿no? Si yo le sumo 6.2 por 10 a la menos 8 a 0.021, pues realmente sigue siendo 0.021. ¿Sí? Cuando planteen el equilibrio con Z, tienen que seguir usando el 0.021, porque no le están sumando nada. Recuerden que la disociación es muy pequeñita. Bueno, ahí se observa, ¿no? ¿Sí se entendió lo que expliqué? ¿Lo que dije? Sí, profe. Ok, entonces a ustedes les toca Z, y dándome Z terminamos por hoy. O sea, lo único que quiero es que todos lo entiendan, porque no lo estoy viendo. Y estoy suponiendo que todos saben resolver las ecuaciones cuadráticas. O sea, lo difícil es el planteamiento del equilibrio. Ya planteé yo 2, ahora ustedes planteen el tercero. Bueno, copien los datos y vamos a la pizarra para que alguien lo escriba. ¿Sale? ¿Ya tienen los datos? Doctor. Sí. Disculpe una pregunta, no me había fijado que borró un dato de la ecuación que estaba manejando. ¿Por qué desapareció el menos y? Ah, ¿por qué? Porque al final ese menos y, ¿te acuerdas qué valor era? Si tú multiplicabas, ¿dónde estaba? Si tú multiplicabas 6.2 por 10 a la menos 8 por 0.021, ¿cuánto te daba, Daniel? Si era ahí, ¿no? Sí, Te daban
¿Cuándo te daba? Es que a ver, como que ya me perdí. El que taché, ¿no? Sí. Ah, ok. O sea, al final, si yo multiplicaba... El 6.2 por el 0.21 que usted me dice es el 1.3, ¿no? Ajá. Pues si yo resolví este paréntesis, ese para que me vuelva... déjame checar, déjame cambiar el lápiz para que... el color del lápiz para que lo veas. Pues yo estaba resolviendo esta ecuación. Para resolverla, yo multipliqué 6.2 por 10 a la menos 8 por 0.021, ¿no? Y ese valor me dio este 1.30 por 10 a la menos 9. Sí. Y después yo multipliqué 6.2 por 10 a la menos 8 por 10, que fue el que borré, porque me da 6.2 por 10 a la menos 8 por y. Y del lado derecho resolví el paréntesis, y yo tenía 0.021y más y cuadrado, ¿ok? Entonces, para poder igualar a 0, yo tenía que restarle a 0.021 o sumarle al 0.021 este valor que taché. Entonces, la magnitud de ese valor que taché es del orden del 1 por 10 a la menos 8. Si yo le sumo o le resto a 0.021 6.2 por 10 a la menos 8, me sigue dando 0.021. Realmente no voy a ver reflejado esos 6.2, porque realmente si yo lo sumo o lo resto, tendría 0.02100006. ¿Ok, Daniel? Ah, sí, sí, lo que pasa es que ya vi, es que me equivoqué al meter un dato en la calculadora y me da otra cantidad, por eso preguntaba. Pero sí, tiene razón usted, gracias. Sí, porque acuérdate, tiene 0.021. Y si le vas a sumar, como está negativo, si yo le voy a sumar 0.0, es a la 8, ¿no? 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 62. Si yo lo sumo, sigo teniendo 0.21, 0.00062. O sea, realmente estos 62, pues es sumarle nada, ¿no? Por eso mejor lo borré y lo resolvimos más rápido para no hacer todo esto que ya hice. Sí, sí, gracias. Es que yo al capturar lo puse a la menos 3 en lugar de a la menos 8. Gracias, gracias. Ok, ahí está. Entonces, ¿cuánto les dio usted tarea para que se vayan a descansar? Ahí vamos a ir a la pizarra, ¿no? Entonces, voy a quitar esto ya para irnos a la pizarra. Ya copiaron los datos, mínimo la K3, 2.2 por 10 a la menos 13. ¿La copiaron? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, dejar de compartir. Voy a descartar. Aquí. Ahora, cuando vean la pizarra me dicen. Entonces, ¿cuánto les da Z? ¿Cuánto les dio? Z da 6.5 por 10 a la menos 19. Ok. ¿A todos les dio eso? Nada más ya para acabar, ¿cómo planteaste el equilibrio? O sea, ya es lo único para acabar. Si lo puedes escribir. O dime y lo escribo yo. Sí. A ver, lo escribo yo. Entonces, es la reacción, que ya era la última especie, ¿no? Que tenía un solo protón. Era... ¿Quién la va a escribir, tú o yo? ¿Tú? Ah, bueno, escríbelo. No, entonces se te ve bien los números. O sea, sí, las letras. No sé si... Ahí está la reacción. HP423.
Ahí está la reacción. Nada más las concentraciones. ¿Estás escribiendo? Ahí está. 6.2. Ujú. Entiendo. Ujú. Está correcto, ¿no? Pues la concentración inicial, pues es la que nos dan, 6.2 por 10 a la menos 8. En el inicio, pues todavía no hay fosfatos, pero ya hay ion hidronio, ¿no? Ya hay 0.021. En el equilibrio, pues sabemos que vamos a formar la especie Z y vamos a formar más ion hidronio, ¿no? Que será igual Z más 0.021. Y por lo tanto, al ion HFO4 le tendremos que restar la concentración de ese Z que se vaya a formar. Ok, está bien planteado. Y me dijeron que el valor de Z era de 6.5, ¿no? Por 10 a la menos 19 molar. Sí. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, si ustedes se fijan, pues vamos avanzando y vamos resolviendo más y más problemas, ¿no? Pues tienen que ir conociendo todo lo que hemos venido platicando para poder resolver los problemas que siguen más adelante en el curso. Entonces, bueno, pues ya van a dar las 12. Si no hay más dudas, que tengan buen fin de semana y nos veríamos hasta el próximo lunes. Gracias, profe. Nos vemos. Profe,